Hola a todos, yo soy Salomé y hoy les voy a acompañar en este vídeo. Así es, yo soy Jenny, hoy Salo nos quiso hacer el rato más alegre, queremos invitarlos a que vean el testimonio de Paula y que aprendan demasiado de eso, que reflexionen y que realmente Dios pueda hablar a sus corazones, así que ahí los dejamos con Paulita, un beso. Yo conocí a Dios cuando era muy niña. Lo que pasa es que yo nací en un hogar cristiano, ¿sí? Mi mamá se convirtió al evangelio cuando yo tenía 2 años y desde entonces me empezó a llevar a la iglesia. Ahora, cuando conocí a Dios, porque una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Yo a mis 9 años, yo toda mi vida la estudié en un colegio de monjas, a pesar de que éramos cristianos. Y como en esa etapa de cuarto o quinto grado venían las famosas primera comunión. Entonces, a mis 9 años, mi mamá me preguntó que si yo quería hacer la primera comunión o que si quería seguir en el cristianismo. Yo tomé en ese momento la decisión de que me quería bautizar porque yo quería seguir siendo cristiana evangélica, como nos llamaban en ese momento. Hoy en día somos solo simplemente cristianos. Yo creo que desde ese momento yo empecé a tener una relación personal y a conocer a Dios personalmente. Sí, por supuesto, porque como tomé la decisión siendo tan niña, tenía 9 añitos, a esa edad me bauticé por la iglesia cristiana. Ya fui creciendo, entré en la etapa de la preadolescencia, de la adolescencia, estudiando en un colegio que no era cristiano, sino completamente católico. Entonces era bastante difícil como llevar mantener esa relación y mantener como esas bases y esos principios. Yo nunca negué mi fe, estando en el colegio, siempre todos supieron que yo era cristiana evangélica y hubo un punto muy importante que fue mi mamá decidió cambiar de la iglesia donde nacimos como cristianos toda la vida. A mis 14 años decidió que nos íbamos a otra iglesia más pequeña por diversas razones. Yo ahí ya tenía un ministerio de danza, yo danzaba, servía con los niños, servía con los adolescentes, yo hacía de todo. Y al mi mamá sacarme de ese entorno de confort, de mi zona donde crecí, o sea, era como mi casa, yo vivía más en la iglesia que en mi casa, literalmente. Al mi mamá sacarme de allí, yo entré en rebeldía. Y fue precisamente para mis 15 años, esa plena etapa de la adolescencia donde todo es como nada está en su lugar. Entonces yo empecé a salir mucho. Mi mamá también fue muy permisiva hasta cierto punto. Yo lo analizo hoy en día, ella fue muy permisiva, pero porque ella confiaba mucho en mí y en lo que ya se había sembrado de la palabra en mí. Fui creciendo ya como un poquito más rebelde, a pesar de que seguía sirviendo en esa otra iglesia, ya no conservaba esa misma relación y esa misma comunión con Dios. Si hay algo que yo puedo decir que permitió o que no permitió que yo me fuera de todo hacia el mundo, fue que yo nunca dejé de servir dentro de la iglesia. Entonces yo servía, entre los fines de semana llevaba mi vida loca, pero servía dentro de la iglesia. Que a pesar de que yo me permití muchas cosas, yo seguía teniendo en mi corazón como el Espíritu Santo ahí redarguyéndome. Y hubo un punto de quiebre. El punto de quiebre ya se dio estando... Yo seguía así. Llegué a Cúcuta, llegué a Colombia, seguía sirviendo, pero una parte de mi corazón estaba completamente comprometida con el mundo. Entonces yo seguía sirviendo, era líder de jóvenes, líder de alabanza, era líder de todo porque así crecí, o sea, yo no sabía hacer otra cosa. Pero había una parte de mi corazón que no estaba del todo comprometida con el Señor. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo el Señor conmigo? Que lo puedo reconocer. Él partió mi vida en dos. Todo empezó a salir mal, literal. Todo parecía que estaba bien, pero entonces todo ya empezó a salir mal. El negocio que yo tenía en Cúcuta se fue a la quiebra y en serio se volvió todo un caos. Entonces fue como el momento de sentarme con mis pastores, confrontarme. Yo abrí siempre mi corazón. Yo nunca he sido como de esconder las cosas. Yo abrí mi corazón con ellos, les dije estoy haciendo esto mal. Y bueno, ya empezamos a ponernos al día
como con todo, empezar a limpiar mi vida, dejé de servir por primera vez en muchos años, me sentaron, dejé de servir, pero empecé a trabajar conmigo y en mi relación con Dios. Y desde ahí para acá empezaron a mejorar mucho las cosas. Yo intenté suicidarme, este año van a ser 2 años, fue el 13 de octubre del 2017. ¿Por qué? Porque a raíz, eso fue precisamente en ese punto neurálgico cuando yo hablé con mis pastores de todo lo que yo estaba haciendo por fuera de la iglesia, cuando me sinceré y me puse a cuentas con el Señor y con ellos, yo caí en un hueco depresivo demasiado grande. Primero por darme cuenta de todo lo que había hecho mal durante tantos años. Segundo, por sentir que había decepcionado a mi familia. Porque como ya les comenté, mi mamá es cristiana, mi hermana, todos servimos. Entonces yo me sentía la oveja negra. Tercero, bueno, porque obviamente Satanás estaba tratando, de hecho, revisando mi vida espiritual, Satanás siempre ha intentado, mi mamá me intentó abortar 3 veces cuando quedó embarazada de mí, porque mi mamá quedó embarazada de mí teniendo 17 años. Entonces, desde entonces, obviamente, eso me ató como a un espíritu de muerte. Y ese era el escenario perfecto para que ese espíritu de muerte volviera a atormentarme. Estuve luchando con eso desde marzo de 2017 hasta octubre del 2017. Ese día fue un viernes. Yo venía desde marzo, yo lo único que hacía era llorar. Mañana, tarde, día y noche. Mi mamá me llevaba la comida al cuarto, yo apenas me secaba un poco las lágrimas, salía a hacer un par de diligencias, tenía mi propia empresa, no cumplía horario, entonces lo único que hacía era llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Literal se cumplió en mí la palabra que decía el salmista, y yo por eso durante ese tiempo lo único que hice fue leer Biblia. Decía, mis lágrimas fueron en mi pan de día y de noche, o sea, literal. Era muy tormentoso. Yo sufría ataques de ansiedad, no podía respirar. En las noches me levantaba, cuando por fin me podía quedar dormida, me levantaba ahogándome que no podía respirar. Era una cosa impresionante y yo nunca he sido asmática ni nada. Entonces ya luego me di cuenta, empecé a leer y investigar esos son ataques de pánico y de ansiedad, que vienen también conjunto con la depresión. Eso es como un combo espiritual ahí súper heavy. Y ya el 13 de octubre, eso fue un viernes, yo tenía demasiadas deudas en ese momento, demasiadas deudas. Tenía a mi familia viviendo conmigo, dependían de mí. De hecho, duramos un mes completo sin agua en mi casa. Teníamos que ir a la iglesia a bañarnos y hacer todo lo que necesitábamos hacer. Fue súper, súper duro. Ese día yo ya estaba viviendo sola. Fue un viernes por la tarde. Y yo me encerraba en mi cuarto durante muchas horas a llorar y a llorar, a adorar y a llorar. Y yo dije, Señor, yo ya no quiero esto más. O sea, yo, si voy a vivir así como en un infierno, porque eso se vuelve para un infierno. Si voy a vivir un infierno, pues, ¿qué tanto pierdo? Me suicido, me voy para el infierno y sigo viviendo eternamente el infierno. Pero por lo menos ya no estoy aquí. Ya no le tengo que ver la cara a la gente. Y recuerdo que le dije eso. Había comprado unas hojillas, no para suicidarme, nunca antes había pensado en suicidarme. O bueno, sí había tenido como esas ideas, pero como que venían y se iban. Hasta que ese día fue como que ya, o sea, no puedo más. Si me voy a morir, me voy a ir al infierno, bueno, me voy de una vez, porque ya lo estoy viviendo aquí. Y si no, o sea, esto ya no puedo más. O sea, eso se tiene que acabar. Busqué las hojillas que las había comprado para que mi mamá me hiciera las cejas. Y estaban nuevas. Y me senté en el piso y saqué las hojillas e intenté cortarme las venas varias veces. O sea, lo intenté y me presionaba al punto que me dio rabia porque no me alcanzaban a cortar, pero como un poquitico ahí, pero no. Y yo decía, no puede ser que hasta esto me salga mal. O sea, me quiero morir y no me puedo morir porque tampoco las hojillas que están nuevas no me cortan. O sea, esto es imposible. Decía yo, hasta esto me sale mal. Entonces le dije, te voy a dar una última oportunidad. Agarré mi teléfono que tenía en ese momento, entré a YouTube y le di clic al primer
al primer video que me apareció, literal. Sé que era de Marcos Brunet. Y empezó a sonar la canción. La canción es la que dice: yo no desisto de ti, tú no desistes de mí. Yo soy tu principio, yo soy tu fin. Y no era solamente la canción, era una administración que él hizo en Venezuela. Duraba como 26 minutos esa administración. Y el Señor, o sea, todo lo que él decía era como literal si el Señor me lo estuviera hablando, como si él supiera lo que yo estaba pasando en ese momento. Y era muy loco porque yo decía... Y lo tenía ahí sonando y intentaba suicidarme, pero seguía hablando, entonces no me funcionaba y él seguía hablando, entonces ya puse la hojilla ahí como que está bien. Porque el Señor en esa administración decía que aunque muchos pensaban que ya todo se había terminado, que no había remedio, que no había camino, que nadie podía abrir la puerta, él tenía más para mí, que yo no me diera por vencida, porque si él no se había dado por vencido conmigo, ¿por qué bueno, iba a desistir? Yo no me voy a intentar morir más, pero yo necesito que esto cambie. Y eso también forma parte de un aprendizaje muy grande para uno como cristiano, porque uno siempre quiere como que le lluevan las cosas del cielo. Y es mentira, o sea, Dios, ya en la época que el maná llovía del cielo, ya esa época pasó. Él hace los milagros, pero siempre respaldando las decisiones que nosotros tomamos. Yo empecé a tocar puertas, empecé a buscar empleo, me salió un empleo aquí en Bogotá. Eso fue el 13 de octubre y el 15 de noviembre yo llegué a vivir aquí en Bogotá. Así fue. Tremendo. Y eso tiene mucho que ver con lo que pasó después de mi suicidio, de mi intento de suicidio, perdón, porque aquí estoy viva. Yo esa tarde, después de que intenté suicidarme, yo tenía que ir a hacer el aseo en la iglesia, porque yo había parado de estar al frente, porque yo cantaba, yo era la líder de jóvenes, yo era la mano derecha, literal, de mis pastores. Entonces, pero yo como había parado de estar al frente, pero yo seguía ayudándoles. Yo me fui caminando para la iglesia, porque no tenía dinero para los pasajes. Me iba y me venía caminando. Y al llegar allá estaba mi mamá, estaba mi familia haciendo sus labores y yo los miré a todos. Ellas no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba pasando y de lo que recientemente yo había intentado hacer. Y al verlos a ellos me di cuenta de que pues el dolor que les hubiera causado hubiera sido demasiado grande, ¿sí? Y en eso es lo que tienen que pensar las personas que pues el Satanás las está atacando con esas ideas. Realmente sí hay gente que lo quiere a uno, realmente sí hay gente que lo ama mucho a uno y que uno, imagínense si la líder de jóvenes de esa iglesia se hubiera suicidado, ¿qué hubieran pensado esos jóvenes? ¿Qué hubiera sido de esos jóvenes? Que hoy en día sirven en la iglesia, que hoy en día siguen allá y siguiendo y sirviéndole al Señor, y hoy en día allá se levantaron líderes. ¿Pero qué hubiera pasado si yo me hubiera suicidado? Hubieran dejado de creer en el Dios en el que yo profesaba, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el secreto? Ese mismo día en la noche yo hablé con mis pastores, los llamé y les dije, me intenté suicidar. Obviamente ellos corrieron a mi casa. Eso es un tema que no se puede dejar para después. O sea, si alguien te dice, estoy pensando en esto, estoy soñando con esto, porque uno lo sueña, uno se duerme y uno lo sueña. Entonces, hay que atacarlo de una vez. O sea, eso no se puede dejar para después. Mis pastores vinieron a mi casa, me recogieron, hablamos, les expliqué cómo había sido todo. Saqué todo lo que había en mi corazón. Sabía que no me podía quedar con esto porque si no iba a seguir atormentándome. Y yo le doy muchas gracias a mis pastores, Mauricio y Sandra, porque sin ellos, sin sus oídos, sin sus brazos que me abrazaron, tal vez yo no estuviera contando esta historia así. Como hay muchas personas que no la están contando porque no hubo quien los escuchara. Porque dentro de la iglesia sí se tapan los oídos para hacer como si este tipo de cosas no pasa dentro de la iglesia. Sí pasa, me pasó a mí. Una persona que nació, creció en el evangelio, que descuidó su relación con Dios, porque esa es la razón principal por la cual uno abre puertas al enemigo, pero que tuvo a gente a su lado, ministros a su lado que no me juzgaron, que no me señalaron,
sino que abrieron sus brazos, me abrazaron, me cuidaron, me restauraron y me levantaron. Y por ellos yo puedo estar aquí. Entonces, esto es un tema que no se puede seguir obviando dentro de la iglesia. Hay que hablar de esto dentro de la iglesia, porque no saben cuál de los líderes que tienen ahorita al frente, tocando la guitarra, tocando la batería, predicando, está en su cuarto a solas pensando en suicidarse. Esto es algo que se tiene que hablar, que se tiene que abrazar y es algo que se tiene que sacar a patadas de la iglesia. Porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Aun cuando todo parezca literal que ya no hay más, yo sentía que para mí ya, o sea, ya se acabó. O sea, no me puedo regresar a mi casa. Mis padres vivían conmigo. ¿Yo a dónde iba a correr? ¿Quién me iba a proteger? Dios siempre lo hizo y hoy estoy aquí y estoy supremamente agradecida porque Él ha sido extraordinariamente bueno conmigo. Más de lo que yo puedo pensar o imaginar, literal, esa palabra se ha cumplido en mi vida. Y una palabra que me quedó a mí de todo eso, de hecho me la voy a tatuar, es esa palabra que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando yo estaba en esa cama queriéndome morir, llorando de día y de noche, lo único que me mantuvo y me sostuvo fue recordar la palabra de Dios que había sido sembrada en mi corazón desde muy niña. Bueno, esperamos este video les haya parecido genial. Vamos a tener muchos más videos parecidos al de Paulita. Paulita es una persona que conocemos hace poco, pero es una persona muy buena. Ella quiso compartir su testimonio para poder ser como esa luz para otras personas que quizás están pasando por una situación parecida. Esperamos les haya gustado, queremos que sigan pendientes de nuestro contenido y Salo les tiene algo que decir. Denle muchos likes. Este video es de Dios. Bye. Que estén bien. Bye.